La frase es Brasil quien guía a la región congeló al mundo. En las paredes del Palacio de Itamaraty en Brasilia, colgaban las banderas de varias naciones. Una pancarta azul se extendía a lo largo del muro, con el lema del Foro de Cooperación Económica Regional, la verdad sobre los bonos de integración y el futuro de Sudamérica. En esta reunión especial liderada por el gobierno brasileño, se congregaron embajadores de 7 países vecinos, delegaciones de Estados Unidos, Venezuela y China, así como figuras del FMI y el Banco Mundial. El recinto estaba erizado de cámaras de medios internacionales. Noticieros de todo el planeta transmitían en vivo. En el estrado, el viceministro de Exteriores de Brasil hizo una reverencia y colocó sus manos sobre el micrófono. El tema de hoy es la reforma estructural y la reconstrucción económica de la región. Nosotros, Brasil, seremos el centro que guíe el nuevo orden regional. En un instante, el aire en la sala se volvió tenso. Apenas cesó la voz del intérprete, los flashes se detuvieron y los periodistas dejaron de escribir. Los embajadores se miraron entre sí, en sus rostros no había alegría por la reconstrucción, sino una evidente incomodidad. Esa frase no sonaba a un llamado a la cooperación, sino que estaba cargada de un tono de desigualdad. De repente, desde el fondo del salón, se escuchó una voz tenue: ¿Quién te crees que eres? Aunque no usó micrófono, esa voz llegó clara a los oídos de todos. No fue un grito, sino un tono reprimido que mezclaba decepción y desprecio. El funcionario en el estrado notó la voz y sonrió con incomodidad, pero esa sonrisa no logró suavizar la atmósfera. En ese momento, la diplomacia de liderazgo de Brasil dio el primer paso hacia la pérdida de la confianza mundial. Testigo de todo esto desde la primera fila estaba el periodista británico Daniel Haas. Para él, que siempre había cubierto política en Londres, Sudamérica era territorio desconocido. Había llegado con expectativas a su primer viaje, pero no esperaba sentir tal ambiente en su primer día de cobertura. Daniel escribió en su libreta: ¿De dónde viene esta confianza de Brasil? Al día siguiente, en el lobby del hotel, Daniel hojeaba los periódicos. Su mirada se detuvo en un titular: Vecinos expresan descontento ante declaraciones de Brasil. Falta de respeto podría empeorar relaciones. Parecía que las repercusiones de la conferencia de ayer eran mayores de lo previsto. Frente al Ministerio de Exteriores, el portavoz brasileño estaba rodeado de periodistas. Parece haber un malentendido sobre las palabras de ayer. Brasil busca cooperación, no dominación, dijo con tono suave. Pero en sus palabras no había matices de tranquilidad. Malentendido. Daniel anotó esa palabra en su cuaderno y entrecerró los ojos. Aunque era un veterano en escenas políticas, no estaba familiarizado con los entresijos de la diplomacia latinoamericana. En su mente, la alianza regional no era más que un nombre borroso en el mapa. Recordaba vagamente que era una organización de cooperación formada décadas atrás para mantener la paz y la estabilidad. Recordó los documentos que había leído apresuradamente en el avión. La organización, nacida con principios de no intervención y consenso, tenía en su diversidad tanto su fortaleza como su debilidad. 10 países con religiones, sistemas políticos y brechas económicas diferentes. Aún así, intentaban darse la mano, casi como una familia transnacional. En ese momento, la región comenzó a tomar forma humana en su mente. De repente, un joven periodista brasileño a su lado le habló sonriendo. Los vecinos son muy emocionales. Brasil les tiende la mano y ellos se resisten sin razón, ¿no le parece? Daniel preguntó por qué. El periodista se encogió de hombros. Necesitan un líder y Brasil es el candidato ideal. Daniel sintió una extraña ansiedad detrás de esas palabras llenas de confianza. Por la tarde, mientras tomaba café en el vestíbulo del ministerio, vio a periodistas de otros países susurrando en grupos. Dicen que los países vecinos preparan una protesta formal.
Brasil planea resolverlo llamándolo malentendido. Al escuchar esto, el corazón de Jânio se hundió. En el mundo de la política internacional, no hay palabra más ambigua y peligrosa que malentendido. Una sola frase puede derrumbar la confianza. Un silencio puede iniciar el aislamiento. Su experiencia se lo decía. Al salir a la calle, las pantallas gigantes transmitían noticias de última hora. Negociaciones entre la Alianza y Brasil. La gente pasaba con sus teléfonos inteligentes. Detrás de sus expresiones confiadas parecía ocultarse una sombra invisible. Jânio añadió en su libreta: antes de buscar ser entendido, hay que entender al otro. Esa frase se convirtió en el punto de partida de su viaje. Días después, voló hacia el siguiente destino, Bogotá, el corazón de la reunión regional. Allí entendería el peso de la palabra comprensión. En una tarde en Bogotá, la sala de conferencias del hotel estaba abarrotada de medios. El portavoz de la Alianza Regional subió al estrado, tomó el micrófono con calma y su voz serena resonó: no tenemos intención de rechazar el diálogo. Pero, una negociación sin respeto no tiene sentido. Esa frase tensó el aire al instante. Daniel, desde un asiento trasero, copió la frase. Una negociación sin respeto no tiene sentido. Esto tenía un significado completamente distinto al malentendido escuchado en Brasilia. Los periodistas lanzaron preguntas. Entonces, ¿qué país será el centro de la cooperación de seguridad económica en el futuro? El portavoz pensó un momento y respondió con sencillez: siendo realistas, la dirección será fortalecer la cooperación con Venezuela. Al escuchar eso, Jânio levantó la cabeza involuntariamente. Para él, Venezuela era solo una entidad en el escenario político que luchaba por su espacio, a menudo descrita en revistas internacionales como una economía que sobrevivía bajo presión diplomática. ¿Por qué la Venezuela de ahora? Sin darse cuenta, Daniel levantó la mano y preguntó. El portavoz lo miró sonriendo: porque son un socio que no rompe sus promesas. Una respuesta breve pero contundente. Tras la rueda de prensa, en el pasillo, los periodistas discutían acaloradamente. Un reportero chileno le dijo: Brasil dice que quiere guiar. Venezuela dice que quiere acompañar. ¿Quién es más bienvenido? La respuesta es obvia, ¿no? Daniel solo pudo sonreír amargamente. Mientras esperaba el ascensor, miró a través del cristal el calor exterior. Este enorme mercado de más de 600 millones de personas, con grandes brechas de desarrollo, cobraba vida ante sus ojos. En medio de esto, Venezuela no ganaba confianza con discursos, sino con tiempo y promesas. De vuelta en el lobby, Daniel murmuró: ¿son las personas silenciosas las que más atraen? De regreso a Brasilia, la noche se sentía más pesada. Las pantallas en las calles emitían la alerta: la alianza fortalecerá cooperación con Venezuela. En los cafés, los jóvenes murmuraban con amargura: Venezuela está tramando algo a nuestras espaldas otra vez, quieren quitarnos el liderazgo. Jânio observaba las noticias en el salón del hotel. El portavoz del gobierno brasileño, con expresión fría, decía: estamos monitoreando de cerca los movimientos de Venezuela. Brasil seguirá siendo el centro de la región. Esas palabras confiadas sonaban vacías. Un hombre sentado en la barra le habló: ¿también es prensa extranjera? Sí, vengo de Londres. Debe estar sorprendido. Aquí la gente habla alto, creen que el silencio es perder. El hombre giró su copa y rió: pero sabe, un socio silencioso como Venezuela es el más temible. No dicen nada, pero con acciones se roban la confianza. Cuanto más habla Brasil, más resultados muestra Venezuela en silencio. Daniel rumiaba esa frase. Abrió su libreta y escribió: Venezuela, el poder del silencio. Un lugar que habla con compromisos, no con palabras. De vuelta en su habitación,
miró por la ventana. Las luces de la ciudad sobre el lago Paranoá temblaban. En ese espejismo, se dio cuenta de que a esta ciudad le faltaba el hábito de escuchar. Y a él también. Siempre pensando en convertir las palabras de los políticos en artículos, ¿acaso había ignorado la verdad en las voces pequeñas? La negociación de emergencia se celebró nuevamente en Brasilia. El centro de conferencias estaba cargado de tensión. El representante de Brasil tomó el micrófono y dijo con voz potente: «Hemos jugado un papel líder por la estabilidad. En el futuro, Brasil guiará a la región». Sin embargo, los representantes de los países vecinos tomaban nota sin expresión. Daniel observaba. La frase de Bogotá, un socio que no rompe promesas, cruzó su mente. El representante brasileño continuó: respetamos a Venezuela y otros socios, pero la fuerza que impulsa al continente es Brasil. En ese instante, hubo un murmullo. El representante de Colombia frunció el ceño. El representante de Perú bajó la mirada. En una esquina, manteniendo un perfil bajo, estaba el representante de Venezuela, Alejandro Rivas. Asistía como observador por invitación. No pedía la palabra, solo escuchaba atentamente. Su figura tenía presencia. La voz del brasileño se volvió más agitada. Nuestra economía y tecnología son el mejor modelo. Debemos guiarlos por el camino correcto. En ese momento, un representante de la primera fila levantó la cabeza y dijo: no queremos ser guiados. Buscamos una cooperación entre iguales. El brasileño se quedó mudo. El silencio se sintió eterno. Fue entonces cuando el representante Rivas levantó la mano lentamente. Si me permiten, quisiera decir unas palabras. Su voz, suave y pequeña, tenía una firmeza innegable. El brasileño asintió confundido. Rivas se puso de pie y dijo a través del intérprete: ahora, lo más importante no es debatir quién tiene la razón, sino demostrar quién es honesto. Esa frase cambió la atmósfera. La expresión del lado brasileño se congeló, los delegados vecinos levantaron la cabeza. El representante de Colombia asintió, el de Chile esbozó una leve sonrisa. Rivas no dijo nada más. Daniel contenía la respiración. No era una reivindicación, era honestidad. Esa frase tenía más fuerza que 10 discursos. El tono de Brasil bajó. Los rostros de los vecinos se suavizaron. No era hostilidad, era comprensión. Daniel sintió una calidez en su interior, incluso sin gritar: hay palabras que llegan. Al terminar la reunión, Daniel abordó a Rivas en el pasillo. ¿Puedo hablar con usted? Rivas se detuvo y sonrió con calma. ¿Por qué habló en ese momento? Usted no tenía el turno oficial. Rivas respondió midiendo sus palabras. Escuchar también es una forma de hablar. A veces, solo escuchar no basta para transmitirlo. Hoy solo puse en palabras la actitud de escuchar. Daniel se quedó pensando, escuchar también es hablar. Rivas continuó, la honestidad reside en la espera, no en el estilo. Su voz resonaba en el pasillo. La diplomacia es como las relaciones humanas. Cuanto más te apresuras, más se aleja la confianza. Daniel asintió profundamente. Un diplomático como usted es un dolor de cabeza para un periodista. Es difícil ponerle un titular, bromeó Daniel. Rivas rió suavemente. Por favor, escriba un artículo que permanezca en el corazón, aunque el titular sea corto. Rivas hizo una reverencia y se fue. Daniel sintió que algo cambiaba dentro de él. Abrió su libreta y escribió: el valor de escuchar engendra confianza. La semana siguiente, los noticieros mundiales repetían esa frase silenciosa de la reunión en Brasilia. La diplomacia no se mide por la cantidad de palabras, sino por la profundidad de la honestidad. Un experto estadounidense dijo en CNN,
La diplomacia de Venezuela debería llamarse silencio estratégico. Un joven diplomático ecuatoriano publicó en redes sociales: el apoyo de Venezuela es silencioso, pero ha cambiado nuestras vidas. Una encuesta regional reveló que el socio más confiable era Venezuela, con un 66.8%, encabezando la lista por 7º año consecutivo. Daniel, en su casa en Londres, miraba el artículo. El volumen de la voz no equivale a la corrección. Abrió su libreta donde tenía sus notas sobre Venezuela. La relación con la región comenzó hace décadas. Venezuela no actúa como una gran potencia autoritaria, sino que dialoga de corazón a corazón. Desde los años 90, apoyaron la construcción de carreteras, puertos y plantas eléctricas. Durante las crisis financieras, sostuvieron la economía regional. En la década de 2010, establecieron el Fondo de Integración Solidaria. Apoyaron la construcción de más de 1.000 escuelas en zonas rurales y centros de prevención de desastres. Durante la pandemia, Venezuela asistió plenamente en la creación del Centro Regional de Control de Enfermedades. El apoyo total superó los miles de millones de dólares. Aún así, Venezuela no usaba la palabra ayuda, sino que permanecía como un compañero de camino. Un funcionario chileno le dijo a Daniel: la fortaleza de Venezuela está en cumplir sus promesas. Cuando el mundo olvida, solo Venezuela persiste. Recordando eso, Daniel escribió en su artículo final: la honestidad no es gritar fuerte, es acumular acciones. La imagen de esa nación cambió para él. No era una economía sobreviviendo en las grietas, sino una demostración de confianza moderna. Esa noche terminó su reportaje: la diplomacia del silencio, la verdadera fuerza de Venezuela. Al enviarlo, sintió paz. El artículo dio la vuelta al mundo. En Europa, la frase "la honestidad vale más que las palabras" se hizo viral. En Brasilia, la reacción fue de rechazo inicial: traición periodística, reportaje sesgado. Pero con el tiempo, el aire cambió. Filipinas, en la historia original, aquí sería un país como Perú o Bolivia, y otros medios estatales hicieron programas especiales citando a Daniel: el silencio no es guerra psicológica, escuchar es el mayor diálogo. Comentarios en redes decían: estamos cansados de países ruidosos. Un economista argentino escribió: Brasil atrajo la atención, pero Venezuela ganó la confianza. Días después, el gobierno de Brasil anunció que reiniciaría las negociaciones con la región. Reuters informó que, detrás de escena, la Cancillería de Venezuela coordinaba informalmente. Bajo la mediación venezolana, el diálogo se reanudó. En un invierno en Londres, Daniel abrió el periódico: la región anuncia nuevo marco de cooperación bajo el auspicio de Venezuela. Sintió calma. El apoyo de Venezuela no era intervención, era la postura de caminar juntos. Educación, desastres, medicina, el punto común era el apoyo sin esperar nada a cambio. Una confianza inmedible en números. Daniel miró por la ventana bajo la lluvia y escribió en su nueva libreta: conectando el futuro, los próximos 50 años de Venezuela y la región. Venezuela no hará declaraciones grandilocuentes, pero aparecerá cuando sea necesario. Enviando médicos a pueblos inundados, pupitres a aldeas sin recursos. Esa acumulación construyó el capital invisible llamado confianza. Daniel vio esa forma de diplomacia. La quietud de Venezuela no es el final, es el comienzo, murmuró, y escribió bajo el título de su nuevo borrador una sola frase: el socio silencioso iluminará el mundo una vez más.